El cambio ya no es una opción. El 56% de los empleados cree que su empresa no está preparada para la transformación digital. Y el People Analytics aún es un lujo, no un estándar. ¿Cómo liderar una organización que construye aviones, gestiona miles de hoteles o innova en energía con procesos de talento del siglo XX? La respuesta está en la convergencia, en la estrategia, en la inteligencia artificial al servicio de lo verdaderamente humano. Hoy, en este escenario, hemos reunido a los responsables de talento que están dictando las nuevas reglas del juego. Bienvenidos a La IA y Talento, el debate que define el roadmap estratégico para la gestión de personas. Bienvenidos a nuestro campus de Inmune. La verdad es que es un placer contar con vosotros y teneros aquí y ser los anfitriones de esta mesa redonda, también en colaboración con Enclave, que luego contarás en qué consiste. Yo soy José María Cuéllar, director académico reciente de Inmune. Y solo para los que no conozcan lo que es Inmune, Inmune es una institución educativa, es un centro de educación tecnológica que persigue una visión, ser el referente en España, el líder en España de formación de los futuros profesionales tecnológicos del país. Y siempre bajo un punto de vista formativo basado en la experiencia, la experimentación, aprender haciendo, muy conectado con la industria y desde una perspectiva humanista también. Entonces, con estos tres elementos, esto es lo que conforma nuestra oferta educativa. Este acto es el primero en el que vamos a presentar lo que es la inteligencia artificial y talento como el primer acto de un programa que próximamente vamos a lanzar precisamente que trata de esto, ¿no? Es decir, un pequeño elemento de formación para unidades de recursos humanos para el entrenamiento en el uso de la inteligencia artificial. Sin más, te doy la palabra para que te presentes y luego se vayan presentando el resto de personas y también que nos cuentes en qué consiste Enclave de Personas. Muy bien, pues muchas gracias y encantado de estar aquí en este primer evento de inteligencia artificial y talento. Es todo un placer. Vengo un poquito corriendo porque mucha inteligencia artificial, pero el tráfico sigue igual, o peor. O sea que... Pero bueno, os voy a presentar primero os voy a contar lo que es Enclave de Personas y luego me presentaré a mí mismo. Bueno, mi nombre es Antonio Lasaga, luego ya os cuento qué hago en mi día a día. Yo junto con Carlos, Patricia y Guillermo, somos miembros de Enclave de Personas. ¿Qué es Enclave? Es un grupo en primer lugar, de colegas, de amigos, que tenemos un elemento en común, que es que nos dedicamos a la función de la dirección de personas. Y que, un día decidimos crear lo que nosotros llamamos un think tank, no somos una asociación como tal, pero que sí que aglutinamos grandes empresas de este país, de distintos sectores, y la cual, aparte de pasarlo bien y de debatir entre nosotros y de interactuar entre nosotros, lanzamos distintas iniciativas acerca de la dirección de personas con el objetivo de dar de vuelta a la sociedad ese conocimiento acerca de la dirección estratégica de recursos humanos en áreas concretas. Llevamos operando, yo diría que 4 años, si no recuerdo mal. Os invito a seguirnos en nuestra página web y en nuestra página de LinkedIn, donde publicamos distintos análisis, reportes, podcast e información de relevancia que hacemos alrededor de distintas temáticas que pueden estar de actualidad, bien para el gran público o bien para el área de dirección de personas. En concreto, en los últimos meses
estamos muy focalizados en todo el área de la inteligencia artificial y sobre todo qué impacto va a tener en el ámbito de la dirección de personas y en el ámbito empresarial. Y pues si os interesa, os invitaría a que entréis y brujuleéis por la página de LinkedIn, como decías, y en la página web, porque allí tendréis informe y sobre todo una serie de vídeos y de podcasts muy interesantes con distintos colegas nuestros acerca de la temática, ¿vale? En cuanto a mí, Antonio Lasaga, yo llevo la dirección de recursos humanos de Airbus en España. Airbus yo creo que la conocéis. Hacemos aviones, cohetes, helicópteros, satélites, drones también. Y bueno, somos una compañía de alcance global, muy arraigada en Europa. Nació pues con la consolidación de distintas compañías aeroespaciales nacionales de Alemania, Inglaterra, Francia y España. En el mundo pues seremos unas 150.000 personas aproximadamente, y aquí en España pues unas 14.500 más o menos, pues distribuidas en centros en la zona centro, en Madrid, en la zona sur, en Sevilla, Cádiz, Albacete e Illescas. Somos una compañía tecnológica, con un componente tecnológico e ingenieril muy fuerte, pero también una compañía muy industrial, con un componente de fabricación y de manufactura muy alto. Muy orgullosos de hacer lo que hacemos, de conectar a personas y de trabajar pues en la aviación del futuro y en la que pueda contribuir a la descarbonización del planeta. Y ese soy yo. Así que ahora, Patricia, Guillermo, Carlos, no sé, bueno, Patricia, que está aquí. Voy. Pues bueno, yo soy Patricia Jaén, soy la directora global de Talento y Cultura en Palladium Hotel Group. Probablemente Palladium no os dice mucho, pero si os digo marcas hoteleras como Ushuaia, ya va cambiando la cara, Hard Rock, Only You, Bless, Gran Palladium, bueno, conforman el portfolio internacional que tiene esta cadena hotelera, con 12.000 empleados en 7 países distintos. Y uno de los retos que tenemos para implementar todo este mundo tecnológico es que nuestra industria es de personas para personas y tenemos un alto porcentaje de colaboradores no conectados. Cuando tenemos a todo el mundo delante de un ordenador es un reto, pero cuando tenemos equipos híbridos que no tocan ordenadores y que tenemos distintos niveles culturales en diferentes países, pues el reto se incrementa exponencialmente cuando hablamos de tecnología. Luego, por mi parte, también deciros que la curiosidad por esta tecnología, lo digo, ¿no? Me llevó a investigar y a pensar cómo puedo yo aportar a la estrategia de mi compañía y cómo puedo, de alguna manera, liderar equipos que ahora deberían estar manejando inteligencia artificial. No lo están haciendo, con lo cual, ¿qué tengo que aprender? Entonces empecé a investigar, empecé a mirar, empecé a formarme. Y abrí y dije, pero esto es increíble, se me ha abierto un mundo de eficiencia, un mundo de productividad, un mundo de llegar a donde normalmente no llego, brutal. Total, que empecé a formarme y decidí decir, bueno, esto hay que compartirlo. Como somos de una generación muy concreta, esto no lo sabéis, decidí escribir un libro, porque en vídeo está todo ya. Pero dije, tengo que escribir un libro, entonces escribí mi primer, también creo último libro, que es importante esto, el tiempo y dedicación, por mucha inteligencia artificial que nos acompañe, decidí escribir un libro sobre cómo integrar la inteligencia artificial en el liderazgo. Cómo podemos, los líderes, integrar en nuestro día a día esa inteligencia artificial y una nueva visión de que ya no tenemos equipos como antes, con sus habilidades concretas con esas personas, sino que tenemos equipos potenciados por esta tecnología, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto me llevó... Hola, Elena. Esto me llevó a escribir este libro, como digo, y a empezar a formarme y a introducir esta tecnología en esta compañía. Patricia, bueno, yo ya veis que soy el más joven del grupo. Acabo de cumplir 60 años, o sea, que lo digo quizás para hacerme un poco el chulillo. O sea, veis también que soy puramente aragonés y director, digo, también como mecanismo de autodefensa por el acentorro que destilo, ¿vale? Entonces, soy actualmente director de Recursos Humanos de la Universidad Europea, con lo cual estoy en un sector donde, como bien conocéis, la cercanía, pues a la persona trabajadora es absolutamente correlativa a la felicidad del alumno. Es decir,
y vosotros lo estáis viendo, muchos de los que veo aquí, supongo que sois alumnos, realmente cómo lo hace el docente, cómo lo hacen nuestros empleados, incide totalmente en lo que es las ventas de la compañía, en lo que es la satisfacción pues, de vuestra experiencia como docentes, ¿vale? Previamente, que como tengo mucha vida, no os cuento nada más que un periodo de tiempo donde estuve en 4 Casas, un despacho de abogados, que es la experiencia profesional donde yo la verdad es que tuve el privilegio, la suerte de poder unir lo que era innovación de recursos humanos con la adopción de nuevas tecnologías en la empresa, ¿de acuerdo? Y durante esos 6-7 años, con empresas, con colegas como los que estáis aquí, pues sí que trabajamos muchísimo en ver, oye, cómo la inteligencia artificial, cómo el Internet de las cosas, cómo las formas de trabajo nuevas realmente suponen un desafío para los que estamos en el mundo de la empresa y también suponen un desafío adaptarnos a ese marco jurídico que muchas veces es el que nos hace ir más rápido o menos rápido. El libro de Patricia es fantástico. Nosotros en 4 Casas escribimos alrededor como 6 o 7 libros de lo que os estaba contando que no os recomiendo leer, o sea, porque realmente eran un tostón, o sea, pero visto desde el punto de vista de la elaboración, pues muy interesante, porque realmente sí que fue una oportunidad para los que lo estábamos haciendo y para los que tuvimos oportunidad de trabajar juntos en esa elaboración de conocimiento, de profundizar, de conocer, de realmente, fijaos si es la última anécdota que os cuento, empezamos escribiendo un libro estoy hablando del 2017, o sea que tampoco hace tantísimo tiempo, y hablábamos del desafío de la implantación de redes sociales dentro de la empresa, o sea, no estábamos hablando de inteligencia artificial generativa, del desafío del impacto de redes sociales dentro de la empresa y cómo las leyes de alguna manera pues limitaban esa interacción de alguna manera de la persona trabajadora se me ha pegado lo de persona trabajadora de la persona trabajadora con la empresa, ¿vale? Bueno, pues Guillermo Tena, y a vuestra disposición luego discutimos un poco. Pues muy buenas tardes a todos. Soy Carlos Santa, el director de Organización, Talento y Salud de Acciona. La mayoría supongo que conocéis Acciona, empresa de infraestructuras sostenibles. Tenemos negocio de concesiones, agua, energía, construcción. También tenemos las motos y los coches eléctricos, que lo mismo alguno habéis visto por las calles. Bestinver, una inmobiliaria. Bueno, la verdad es que una empresa apasionante en la que llevo trabajando 16 años. Y bueno, tenemos más de 60.000 trabajadores actualmente, dispersos en más de 50 países, y como para la inteligencia artificial lo que se necesitan son datos, pues la verdad es que tenemos un montón de datos. Entonces, pues nada, os agradezco mucho que estéis aquí para escuchar un poco nuestra historia y encantado de compartir ahora todo lo que queráis. Muy bien, muchas gracias. Solo mencionar que el libro de Patricia está en Amazon, ¿no? Lo puede comprar, el que quiera lo puede comprar en Amazon. Y creo que hay un descuento, ¿no? Para los asistentes a esta mesa redonda, a la salida, hay un descuento, para el que quiera comprar el libro. Bien, yo para abrir la mesa tenía una primera pregunta para vosotros y que, bueno, viene un poco también al hilo de... Estaba leyendo esta mañana el último informe de McKinsey sobre inteligencia artificial, donde, claro, estamos bombardeados todos los días. Hay noticias de todo tipo, ¿no? Que cuando no es el uso son las inversiones y demás. Entonces, dice este informe que los empleados en todas las empresas y en todos los departamentos, incluidos los de recursos humanos, están ya utilizando las herramientas de inteligencia artificial sin que lo sepan los mandos, sin que lo sepan los directivos. Incluso aquí lo podemos ver, la gente utiliza sin piedad todo este tipo de herramientas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿vosotros qué pensáis, ¿no? ¿Esta tecnología viene en serio a de alguna manera transformar la función de recursos humanos o pensáis que es una moda pasajera? ¿Quién se anima? Bueno, yo tengo claro que es una moda pasajera. Tengo claro. Obviamente no, pero sí viene absolutamente a transformar no solo recursos humanos, todo. Los métodos de trabajo, la metodología de trabajo, cómo afrontamos los retos, todo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que quizá hubo un momento en
en el que los colaboradores empezaron a utilizarlo, pero claro, es súper importante la seguridad dentro de la compañía. Entonces, todas las compañías creo que nos hemos visto ya no obligadas, sino que hemos impulsado el uso de esta tecnología de una manera segura, con formaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que indudablemente va a transformarlo todo. No quiero ahora empezar a contar todo lo que pienso, si queréis os dejo un poquito más y hablamos de ejemplos, pero toda la vida del empleado estoy segura de que se va a ver de una manera completamente diferente. Procesos ahora tediosos para recursos humanos incluso no pasarán por recursos humanos, seguramente. Estarán muchísimo más a disposición de los colaboradores y recursos humanos será un poco anecdótico en algunos procesos. Que no quiere decir que desaparezca ni nada de esto. Lo que quiero decir es que mejoraremos muchísimo el servicio que siempre hemos pretendido dar a nuestros empleados, a nuestros colaboradores. Lo podremos personalizar mucho más, podremos automatizar procesos que ahora mismo estamos de manera absolutamente manual, teniendo personas. Yo tengo en Caribe personas que están pasando datos manualmente de folios impresos a Excel. Entonces, claro, es que hay muchísimos niveles de digitalización y muchísimas posibilidades gracias a la inteligencia artificial generativa, para mí que es la que más me ha golpeado, de alguna manera, ¿no? Bueno, yo coincido completamente en la visión de que esto no es algo temporal, o sea, es algo que va a transformar un poco nuestra economía y nuestra forma de trabajar. Claro, como yo tengo también una edad, esto me recuerda mucho a otras olas que hemos vivido. Porque claro, yo cuando estaba en el colegio no había internet. En la universidad ya empezaba a ver y claro, cuando terminé la universidad pues ya estaba todo el tema de comprar online y la gente todavía no sabía si esto era una moda o si iba... Luego os podéis imaginar cómo pues ahora ya nadie se plantea si es una moda o no. Yo creo que con la inteligencia artificial estamos en un estado pues todavía temprano. Yo recuerdo que hace 25 años no me atrevía a comprar por internet, porque estaba el tema de, claro, metías la tarjeta de crédito y entonces, pues ahora la inteligencia artificial yo creo que está un poco en ese estadio, ¿no? Hay gente que no sabe muy bien si esto es el futuro o no, hay gente que no se atreve a comprar por internet, no sabe si la inteligencia artificial pues va a tener un gran futuro o no. Pero vamos, yo creo que hay ya empresas y aplicaciones y usos de sobra para entender que la inteligencia artificial pues, tiene mucho recorrido, que va a transformar la función de recursos humanos y que tiene muchas aplicaciones que ya estamos viendo y más que aparecerán. Y yo creo que desde nuestros puestos y por lo que estamos viendo ya tenemos una visión bastante clara de que esto es así. O sea que algo temporal no tiene ninguna pinta, la verdad. Y si me permitís, y por provocar un poquito, es que yo creo que seguir hablando de si va a transformar algo que ya nos ha transformado, pues pierde un poquito de actualidad. No sé si me estoy explicando, llevamos como 12, 13, 14 años preguntándonos si lo que estamos viendo desde un punto de vista de adopción de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, es algo, hoy es una moda, va a pasar, si lleva pasando ya 10 años, no hay nada nuevo que estemos viviendo ahora que no lleve pasando en los últimos. Yo recuerdo que decíamos, antes que os he puesto el ejemplo del 2017, en redes sociales decíamos, oye, esto no es una época de cambio, es un cambio de época, pero lo llevamos diciendo ya una década, o sea, ¿vale? Y de alguna manera mi reflexión siempre es, y un poquito a un comentario que tú has hecho, oye, empleados que hacen uso de la inteligencia artificial sin que el jefe lo sepa, pero si es que está en Microsoft, cuando entras y tienes Copilot, estás haciendo uso de la inteligencia artificial. Cuando coges una última versión de Excel, estás haciendo uso de inteligencia artificial. O sea, qué nivel de sofisticación o no tienes en función del desafío de negocio, pues será uno u otro. Pero que todos en nuestra vida, como consumidores, como empleados, como estudiantes, tenemos absolutamente ya en el hábito diario el uso de inteligencia artificial en mayor o menor medida, en mayor o menor profundidad, en mayor o menor sofisticación. ¿Está transformando recursos humanos? Lo que se transforma es el modelo de negocio, consecuentemente se transforma la manera de trabajar y, por supuesto, la manera de gestionar corazones, cerebros y iPads y iPhones en la organización. Pero es algo que realmente creo que el seguirnos planteando es una moda.
no nos queda otra. O sea, yo creo que ahora mismo el empleado que no esté usando sin que su jefe se dé cuenta, que no lo esté usando, inteligencia artificial sin que lo sepa su jefe, se está quedando detrás. O sea, tiene un alto riesgo de despido, déjame decirlo, si se entera su jefe que no está utilizando inteligencia artificial, pues es un mecanismo, luego lo hablaremos, es tecnología para aumentar tu productividad, para realmente quedarte fuera de eso, es estarte quedando, como dicen por ahí, left behind, o sea, un poquito hacia atrás. Pero bueno, lo decía un poco para provocar ese punto de dejemos de pensar hasta, creo, como consideración, hasta qué punto esto va a venir y se va a quedar, porque lleva aquí mucho tiempo y lo que hay que hacer es decir, bueno, pues ¿qué aprendemos ahora? Porque, por cierto, lo que aprendamos hoy se va a ver obsoleto en 1 año y medio, con lo cual vamos a afrontar, a tener lo que tenemos. Yo un poco por añadir a lo que habéis comentado, ¿no? No es solo que los empleados lo estén utilizando al margen, es que a lo mejor los empleados lo estamos utilizando, o nosotros lo estamos utilizando casi sin darnos cuenta. Es decir, al final la inteligencia artificial no es me conecto a ChatGPT o a Copilot o a tal o cual, ¿no? Es todas las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día y que a lo mejor tienen un motor de inteligencia artificial detrás que ni tan siquiera somos conscientes que está funcionando. Entonces, yo creo que eso es la prueba, pues, de que ya está aquí y de que no va a ser algo pasajero, ¿no? Yo, no obstante, por introducir una pequeña variable, yo sí que creo que hay mucho de moda en esto, ¿eh? Y tú antes hablabas de McKinsey, incluso a lo mejor aquí, pues, oye, no está bien decirlo porque os dedicáis a formar a gente en eso, ¿no? Pero yo sí que creo que hay un elemento de moda y de generar una atención sobre un asunto que, por otra manera, pues se va implantando de una manera totalmente natural, de alguna forma, probablemente con un nivel de rapidez muy alto y más alto que a lo mejor otros cambios tecnológicos que pasaron pues hace 30, 40 o 50 años, con una situación en la cual somos muchos los que pensamos qué impacto puede tener, qué cambio puede tener, y luego pues, me imagino que hablaremos acerca de qué regulación tiene que haber en torno, qué formación o qué capacitación tiene que haber para todo eso, y está bien que lo pensemos, pero yo creo que hoy día, si hemos visto algo en todo lo que es la adopción de nuevas tecnologías, es que ocurren de una manera muy natural en empresas y en lo que es la propia sociedad, ¿no? Sí es verdad que ocurre de una manera muy rápida, ¿no? Y sí que yo creo que el impacto pues es exponencial, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que el mirar hacia adelante es complicado, ¿no? No tenemos, a pesar de tener la inteligencia artificial, no podemos predecir el futuro, ¿no? Todavía. Si a lo mejor establecer pues una serie de parámetros de evolución y demás y todo esto, ¿no? Con todo lo que es el análisis de datos, pero sí que podemos mirar al pasado. Y yo creo que ha habido cambios tecnológicos también recientes y puedo pensar, por ejemplo, en todo lo que es la parte de automatización, la parte de robotización. Guillermo y yo hemos tenido la suerte de trabajar en compañías que se dedican a esto y en torno a lo cual pues se generó también... Trabajamos en la misma empresa, Antonio y yo. Un tiempo. Y en torno a lo cual se generaba pues un temor y una cierta resistencia social y general, pues oye, automatización de productos o de procesos industriales, implantación de robótica, que luego el tiempo ha demostrado pues que sí, que se han implantado, que han cambiado la manera de trabajar y han cambiado determinados procesos y actividades industriales, pero que, bueno, pues se han adoptado de una manera y han evolucionado de una manera pues natural, como cualquier otro cambio tecnológico que haya podido haber en la historia, ¿no? Yo hay un tema dentro de modo no, que es el tema de lo difícil que es priorizar ahora para las organizaciones y para todos en general. En Acciona hemos nombrado un director general de innovación, tecnología e inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasó cuando apareció Internet? Pues que yo recuerdo que todo el mundo quería un programa de Internet. Todo el mundo quería, oye, yo quiero una aplicación web. Entonces, de repente es como un embudo. O sea, hay unos recursos limitados y es verdad que con el paso de los años, pues todo pasó a ser a través de Internet. Entonces, ahora con la IA pasa un poco lo mismo. Es decir, ahora todo el mundo quiere inteligencia artificial. Y tú dices, oye, esto que yo hago se podría hacer con inteligencia artificial, una parte, o se podría mejorar, o podría... ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un embudo, es que no hay recursos suficientes,
Entonces, la dificultad está en definir cuáles son las cosas de más impacto por las que se debe empezar a aplicar la inteligencia artificial. Y un poco, en la medida en la que no dediques tus recursos a las cosas con más impacto, eso se va a conceptualizar como una moda, pero en la medida en que tú aciertes y dediques tus recursos a las cosas que realmente mueven la aguja, pues vas a ver la verdadera utilidad de la inteligencia artificial. Un poco porque los dos ahí estáis dando un poco, yo creo que dos caras de la misma moneda. Un tema que comentabas tú, Carlos, antes, y un poco también al hilo de la urgencia que menciona Guillermo. Nosotros, así sin que no lo parezca mucho, ¿no? Pues somos de una generación que efectivamente ha conocido el mundo sin Internet, ¿no? Yo creo que en ese sentido somos privilegiados, ¿no? Porque cuesta explicarle... No es la primera ola que viví. Y sobre todo a los alumnos que antes no había Internet y que todo lo que viven hoy en día no... Pero es que, claro, las cosas van tan rápido que no nos damos cuenta. Es que ChatGPT no existía hace 2 años, solo 2 años, ¿no? Entonces yo creo que la adopción de todo esto va muchísimo más rápido que de lo que fue Internet, que efectivamente llevó 20 y tantos años, ¿no? Y además llevó a un montón de compañías a sobreinvertir y demás, que es lo que aparentemente está ocurriendo ahora, que yo creo que no, porque va todo mucho más rápido, ¿no? Y de cara, vamos a introducir un nuevo tema que es la implantación, ¿no? ¿Cuáles son los retos y sobre todo de recursos humanos que tiene implantar todo esto? Porque claro, cuando antes Guillermo mencionaba, oye, quizás habría que hasta despedir, ¿no? Entre comillas, o sancionar. No he dicho eso. Bueno, no he dicho eso. borra, Bueno, borra, es corta. posible que lo... Bueno, No, es seguro que lo has interpretado mal. lo porque he, no he lo dicho he eso. interpretado mal, Lo he dicho yo, pero lo he es dicho yo, posible lo he dicho yo. que Yo alguien he puesto las palabras en pueda su pensar, intención. oye, deberíamos, ¿no? Oye, incitar a que los empleados utilicen la inteligencia artificial, Eso sí. pero hay empresas que no lo logran. Mira, la empresa donde trabajaba yo antes, Tata Consultancy Services, 600.000 empleados en todo el mundo, tiene prohibido utilizar la inteligencia artificial a los empleados, es decir, te pueden despedir procedentemente si lo utilizas, ¿no? Por temas de confidencialidad y que nunca se sabe qué ocurre con esos datos, lo que mencionabas tú antes y demás. Entonces, en un departamento como el vuestro, que maneja datos que son sensibles y donde hay una regulación, una legislación de protección de toda esa información, ¿cuáles son los retos que veis vosotros a la hora de implantar, ¿no? Dices tú, oye, esto lo tenemos que hacer, porque vamos a hacer mucho más, pero ¿cómo lo haces, ¿no? Sí, para mí uno de los retos efectivamente es el dato en recursos humanos en personas. Que los datos de personas son súper delicados. Al final todo cae por su propio peso porque esto de prohibir, os acordaréis también, yo soy millennial primera promoción, que conste, pero he vivido también el boom de las redes sociales en la compañía y ese dilema de ¿qué hacemos? ¿Dejamos que los colaboradores publiquen cosas de la compañía o no? Claro, ¿verdad? Ese dilema. Total. Y al final acabas dándoles el hashtag que tienen que utilizar, dándoles unos guidelines e impulsándoles porque están hablando de la compañía y lo que realmente quieren saber es qué puedo hacer y qué no puedo hacer, cómo debería interactuar con este espacio, ¿no? Y lo mismo inteligencia artificial, creo que hay que acompañarles. Pero bueno, en recursos humanos, en el departamento, fijaos lo que os he comentado, de partir de una base híbrida del mundo offline, ya no solamente el mundo offline que hay que digerirlo, también que todo está prohibido. Cuando quieres tirar de datos es impresionante la cantidad de trabas que tienes sobre los colaboradores, que al final lo quieres para ellos. Lo quieres para personalizar el servicio, para automatizar temas que tienes que bueno, son automatizables porque no aporta valor ese proceso. Y realmente, de verdad, para mí, el levantar el veto a que fluya un poquito más fácilmente la información del colaborador, creo que sería un avance bastante importante en el dato. Yo un poco yo creo que la implantación de recursos humanos pues va a ser muy en línea con la implantación en la empresa. Es decir, nosotros al final pues no somos un ente aislado dentro de una compañía, ¿no? Y a la hora de implantar
herramientas de estas características de la compañía, pues hay una serie de factores que, sin lugar a dudas, van a influir, ¿no? Uno primero es la necesidad del negocio. Es decir, hay compañías pues, que a lo mejor no necesitan de una manera consciente o con una inversión importante una apuesta por determinadas herramientas o basadas en inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ahí pues, te influye pues, bueno, el sector en el que estés. Nosotros, por ejemplo, operamos en el sector defensa y, como os podéis imaginar, pues hay un control de datos muy relevante que se nos escapa incluso a nosotros como compañía y que viene regulado pues, por autoridades externas, incluida OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, en esos casos, pues obviamente el uso y los controles y los límites que se pueden poner a qué datos utilizamos en inteligencia artificial, cómo determinadas aplicaciones de inteligencia artificial se integran en las aplicaciones que utilizamos o que utilizan todas las personas de la compañía en el día a día, pues oye, viene muy, muy determinado por ahí, ¿no? Y yo creo que al final no se puede marcar una línea general para todas las compañías, ¿no? Al final, pues eso, hay compañías pues, que pueden estar en sectores con un mayor nivel de competencia, en el cual pues la aplicación de inteligencia artificial le va a dar un avance de productividad o de mejora que les va a venir muy bien de cara a ser más competitivos frente a otras. Yo creo que además también influirá mucho, tanto en recursos humanos como en las compañías, qué nivel de estandarización, homogeneización e incluso automatización se tenga ya hoy día en la compañía. No es lo mismo entrar en una compañía pues, que no tiene procesos comunes, que no tiene un determinado nivel de automatización ya implantado, que en una compañía pues, que está muy avanzada, ¿no? La semana pasada, y estuvimos, o hace 2 semanas, que estuvimos nos contaba un caso de una compañera de IBM. Pues el IBM, aparte que se dedica a esto, y entonces como decir, oye, a mí me gusta el pan porque soy panadero, pues IBM se dedica a esto y además es que lo hace después de un proceso de homogeneización, estandarización y de automatización de unas políticas y de unos procesos de recursos humanos que viene de años. No es que haya dicho, oye, ahora vamos a introducir el elemento de inteligencia artificial, ¿no? Pero ya digo, yo creo que al margen de prohibir o no prohibir, que yo creo que probablemente sea contraproducente y que además no tendría mucho sentido, sí que creo que ahí lo que sí que es importante es que cada compañía lo acompase a las necesidades reales de negocio que tenga y del entorno donde opere, de las limitaciones con las que puede contar, del sector en el que está y demás. Por aterrizar un poco en el caso de Acciona, vuelvo a lo que comentaba de datos e impacto, ¿no? Pues nosotros creamos hace años un centro inteligente de prevención de riesgos laborales. Entonces lo que tenemos es en cada obra una serie de pues, vídeos grabando cómo se desarrolla la obra, tenemos algunos sensores y todo eso lo enviamos a un centro de prevención global que tenemos en el campus aquí en Madrid. Entonces pues es como una sala un poco más pequeña que esta, pero tiene un montón de pantallas y entonces ahí te van apareciendo alarmas. Oye, pues aquí una alarma térmica, una alarma, hay un poco de todo. Entonces claro, cuando nosotros pensamos en la inteligencia artificial, de las primeras cosas dijimos, oye, por número de datos que tenemos y por el impacto, lo importante que es para nosotros el tema de prevención de riesgos laborales, es que era un caso de uso clarísimo, clarísimo. Además es realmente difícil seguir todos esos datos. Tú esos datos los metes en una coctelera, le aplicas inteligencia artificial y de repente te empiezan a salir conclusiones que sería imposible que un humano alcanzase. Y entonces empiezas a ver, oye, pues un análisis de lo que ha pasado y preventivamente ya te vienen a decir, oye, pues cuidado que en estas fechas, en este tipo de obras y en esto tal, puede pasar este tipo de accidentes. Entonces, claro, es una de estas aplicaciones maravillosas de la inteligencia artificial, ¿no? Y reúne las dos características, el tener muchos datos y el tener un gran impacto. Entonces, bueno, pues esas son de las cosas que claramente pues, te invitan a pensar que, oye, esto va a continuar y va a continuar con mucha fuerza. Nosotros en nuestro caso, de los desafíos que estamos encontrando, uno tiene que ver con encontrar el talento, o sea, adecuado para realmente son herramientas vivas, o sea, no es algo que digas, me he comprado una plataforma, me he comprado una aplicación, son herramientas vivas y realmente la escasez de talento que te ayude a
a precisamente tener esa supervisión de esa herramienta viva que, por cierto, forma parte del segundo desafío que tenemos, que es el retorno de la inversión. Es decir, realmente para tener bien calculado, bien medido el retorno de la inversión que nos da esa inversión en inteligencia artificial, sin duda alguna, tener en cuenta este concepto que os digo, idea de herramienta viva, pues nos hace realmente tener mucha atención en el tema. Creo que la escalabilidad, y hay una cosa que, Carlos, me inspira mucho lo que estabas contando de vuestro servicio de prevención, es fácil pilotar y mucho más difícil escalar. No sé si estoy explicando. El probar es bonito, es interesante, puede caer en la parte de moda, de estoy jugueteando. Hacerlo escalable es realmente un cambio cultural. O sea, realmente el que una necesidad de negocio apoyada por herramientas con inteligencia artificial se convierta en algo que forme parte del ADN de la organización. Para eso se necesita escalar, hacerlo masivo. Insisto, fácil pilotarlo, hacer una probatina, tenemos un traductor nuevo, fenomenal, hacerlo masivo y que realmente es algo muchísimo más desafiante, ¿de acuerdo? Entonces, para mí esos 2-3 desafíos nos marcan muchísimo. A mí me gustaría añadir también una variable que es el tiempo. ¿El tiempo en qué? Cuando implementamos la tecnología siempre estamos con la resistencia al cambio, va a venir resistencia al cambio, Lo que me estoy encontrando con esta tecnología no es tanto la resistencia al cambio, como que la gente encuentre el tiempo de ver y entender a mí esto en qué me afecta, para qué me sirve. Porque otras tecnologías son complicadillas, vamos a decir, pero de verdad que la IA generativa a nivel usuario, bueno, a nivel es otra historia, ¿no? el que estáis aquí, obviamente, pero con esa capa ya hecha, realizada a nivel usuario, creo que el desafío está en entender, desde nuestro punto de vista de recursos humanos, entender dónde le aprieta el zapato a la gente, porque a mí me ha pasado estar de vacaciones con mi familia, es que soy un poquito friki, pero estar de vacaciones con mi familia en Caribe, en un complejo hotelero maravilloso que tenemos, espectacular, y decir mi familia, uy, se va a echar la siesta a mi familia, me voy. Jefa de manager de todo el complejo, reúne a todo el equipo que os voy a dar una formación. ¿Cómo? ¿Pero no estás de vacaciones? Sí, sí, pero junta a todos que tengo cosas que contaros. Entonces les junté a todos, entendí qué estaba pasando allí un poquito más a fondo, les formé un poquito, les di un primer barniz y de aquí empezaron a salir varios casos de uso, como a despertar esa actitud de decir, ostras, a mí esta tecnología me sirve, y derribar absolutamente esa barrera cultural de transformación que con otras tecnologías nos hemos encontrado seguramente, ¿no? Desde ese punto de activar esa actitud, yo creo que es uno de los objetivos como equipo de recursos humanos también que tenemos que generar, no nosotros en primera persona, pero sí provocar que a través de managers se haga. ¿Y cómo? Porque necesitamos tiempo para que ellos puedan ver dónde que se invierten en esto, intentar abordar un reto que tengan diario, que les aburre, que no es lo que están esperando, de manera con esta tecnología, van a despertar y van a empezar a fomentarlo. Y es como que se enciende la llama, ¿no? De hecho, Patricia, disculpa, o sea, fíjate, sí. Nosotros hay una cosa que estamos haciendo ahora mismo en la universidad, que es precisamente el incitar muy activamente, muy proactivamente a la persona a pensar cómo la inteligencia artificial me está haciendo o me puede hacer mucho más productivo individualmente, o sea, cómo puedo potenciarme y cómo puedo ser muchísimo más eficaz en el trabajo diario, precisamente, y a eso me refería yo antes, por cierto, no a temas de despido, sino precisamente a no quedarte detrás, porque lo que nos está haciendo, si eres tecnooptimista, porque puede ser lo contrario, o sea, si eres tecnooptimista, lo que nos está haciendo es tener la oportunidad de ser muchísimo más productivos de lo que somos sin el uso de inteligencia artificial. Y esa reflexión, realmente es fascinante, el ver un poquito la potencia corporativa que tienes cuando llevas ese punto de decir, joder, yo realmente esto lo hacía en 10 minutos, que por cierto no es una cuestión de 10 minutos, esto lo hacía en 10 minutos, ahora lo hago en 60 segundos. O sea, esto antes no lo hacía y se lo encargaba. Es realmente fascinante, pero hay que pararse a precisamente verle el valor, a mi modo de ver, de productividad individual en todas esas aplicaciones que ya tenemos y que muchas empresas no tienen por qué estar pensando en diseñar un sistema de reconocimiento facial en las entrevistas de trabajo para hacer un screening fenomenal, pero es que lo tenemos en el día a día tan presente que la reflexión es muy acerca de la productividad individual, que para mí es el cambio mayor que tenemos ahora mismo encima de la mesa.
con todo lo que tiene que ver con IA. GAI. Muy bien. Al hilo de lo que... Me ha salido Iberia de repente. Al hilo de lo que comentabas tú, Patricia, que realmente aquí lo importante son los casos de uso, ¿no? Y el que has contado tú, Carlos, me parece fantástico, ¿no? O sea, y además ese tipo de aplicaciones, la inteligencia artificial lo hace perfecto, ¿no? Es justo el tipo de cosas que sabe hacer bien, ¿no? Buscar patrones que alguien no encontraría, un ser humano o un equipo de seres humanos en millones de datos, ¿no? Y relacionar todo eso de una manera que extraiga valor. Entonces claro, todas las consultoras se han dado cuenta de que la única manera que tienen las empresas de adoptar realmente la inteligencia artificial y que realmente haya lo que mencionaba Guillermo, que es un retorno, ¿no?, a esa inversión, es que se encuentren los casos de uso donde verdaderamente se vea el potencial de todo esto. Entonces, en vuestra función de recursos humanos, ¿qué otros casos de uso encontráis vosotros donde creéis que de verdad va a ser transformadora la inteligencia artificial? A ver, yo por dar una serie de ejemplos que no se iban a ser realmente transformadores o no, ¿no? Y Sí, también, has puesto el reto aquí un poco y alto, también ¿eh? por entrar un poco en la casuística de mi compañía, ¿no? Nosotros el enfoque no lo hemos hecho en un sentido como hacía referencia Guillermo antes, de decir, oye, vamos a lanzar aquí tal o cual aplicación y demás, ¿no? El enfoque ha sido mucho más parcelado, ¿no? Y ha habido una serie de áreas donde pues se ha lanzado un determinado proyecto, que ahora os contaré, que vi anteayer o hace 3 días en una de nuestras plantas, en el cual, pues oye, hay un determinado presupuesto que se desarrolla para resolver un problema que se tiene concreto, ¿no? Entonces, al final, a eso era lo que me refería antes de una necesidad de negocio, es decir, oye, yo tengo un problema, ¿cómo puedo anticiparme a ese problema y solucionarlo pues, con una nueva tecnología, ¿no? Y luego, el enfoque también que se está tomando es un enfoque más de exploración. Para que os hagáis una idea de con qué casuística nos podemos encontrar, nosotros hacemos todavía aviones cuyos planos no están digitalizados. Es decir, el A320 en el cual vosotros os montáis, por cierto, un avión magnífico y muy seguro, a pesar de que los planos estén en papel, es un avión del 1980. Entonces, cuando tú quieres hacer una serie de simulaciones, análisis de datos y digitalización acerca de ese avión, pues el problema es que la fuente la tienes en papel, ¿vale? Entonces, un poco por poner las cosas en perspectiva, ¿no? Casos de uso. Os voy a contar uno de negocio y luego, si queréis, podemos hablar de alguno de recursos humanos, ¿no? Nosotros en las plantas de la división de aviación comercial aquí en España no hacemos el avión completo. Nosotros hacemos piezas que se ensamblan luego en el avión, ¿no? Y, pues bueno, tenemos una serie de procesos de fabricación en el cual luego, pues a esas piezas se le añaden un montón de sistemas hidráulicos, mecánicos, etcétera, etcétera, de combustible, eléctricos, que se testean aquí y que se mandan pues a las plantas de ensamblaje final que están en Francia, en Alemania, Estados Unidos, China, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en ese proceso de fabricación se pueden producir defectos que luego se testean con una cosa que se llama ensayos no destructivos, que se hacen normalmente o bien por agua o por láser o por visión de imagen, ¿no? El analizar esa gran cantidad de datos que te dan todos esos ensayos no destructivos, datos como los que decía anteriormente Carlos, lo que ha permitido el introducir modelos de inteligencia artificial, análisis de esos datos, es anticipar la defectología que puede tener una pieza que no es visible a los humanos. Es decir, una pieza puede tener un determinado defecto por deterioro de las herramientas que utilizas. Utilizamos herramientas para poner, bueno, que no me quiero enrollar porque si no nos llevamos aquí hasta las 10. Pero bueno, utilizamos herramientas, por ejemplo, para establecer una serie de estructuras en fibra de carbono, que eso se mete luego en un horno, se cuece, esto es como hacer pan realmente, se cuece, se saca y una vez que ya está hecho, pues se retiran, ¿no? Entonces, esas piezas, al estar sujetas a cambio de temperatura y por el uso, se deterioran y obviamente pues pueden deteriorar la pieza. Eso no es perceptible hasta que ya tiene un defecto mayor, que lo que implicaría en algunos casos es revisar la pieza en la cual ese defecto se ha visto y probablemente piezas anteriores que en algunos casos incluso se tengan que scrapear o mandar a chatarra, con la consecuente pérdida de tiempo, de material y de coste.
¿vale? ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha hecho en un área muy concreta? Analizar todas esas pruebas de ensayos no destructivos que se hacen en una determinada pieza, modelizar todo eso con sistemas de inteligencia artificial e identificar o anticipar cuándo una determinada herramienta puede dar lugar a un defecto antes de que el defecto se produzca y tenga que dar lugar a tirar la pieza, ¿vale? Es un ejemplo, yo creo, pues muy concreto de una pieza muy concreta, que ahora nos estamos enfrentando al problema de la escalabilidad que hacía referencia Guillermo, ¿no? Lo tenemos aplicado a una planta, pues oye, vamos a escalarlo a otra serie de plantas, pues porque ahí al final realmente lo único que tienes es una ventaja directa en todo lo que es la calidad del producto, lo que es el coste del producto, y que de alguna manera hace la vida más fácil pues al operario y al personal de fabricación que está allí funcionando, ¿no? Yo me callo, dejo a vosotros, luego si queréis cuento algo de recursos humanos que tenemos. ¿Queréis vosotros Por favor. romper un poco? Es que después de este ejemplo, dice, joder, da una humildad. Bueno, si queréis sigo yo, no, Carlos, vete. Cuento yo algo de, por ejemplo, del área de selección. En selección, claro, nosotros estamos contratando más de 20.000 personas al año. De esas, unas 3.500 o así son de niveles técnicos profesionales. Entonces, claro, ahí tenemos muchísimos datos y estamos convencidos que la inteligencia artificial nos va a funcionar. Es una área crítica para la empresa. Entonces, uno de los pilotos, que la verdad es que no funcionó muy bien, fue nos ofrecieron un programa que nos buscaba candidatos proactivamente. Y ese, la verdad es que los candidatos que traía no tenían el matching que queríamos, con lo cual ese no funcionó. Sin embargo, hay otro piloto que va muy bien, todavía no está extendido completamente, pero es el de hacer una serie de entrevistas, criba preliminar y un ranqueado de los candidatos, pues teniendo en cuenta que en algunos de estos procesos llegamos a tener pues casi 1.000 candidaturas. Entonces, cuando una persona tiene que ser la que cribe 1.000 currículum, pues lógicamente puede hacer una parte. Si imaginemos que tiene la capacidad de analizar 300 currículums. Los otros 700 currículums, con 300 ya habrá encontrado casi 10 buenos finalistas. Los otros 700 pues se pueden quedar con un análisis menor. Entonces, la inteligencia artificial lo que te permite es el poder analizar todos los currículums y el que la mente humana se dedique a una segunda capa de revisión en la que, lógicamente, pues captamos mucho mejores candidatos y no dejamos perdidos esos candidatos que se hubiesen quedado con menos atención en otros casos. Entonces, ese piloto, claramente tiene un retorno muy grande y estoy seguro que seguiremos avanzando en esa línea. Entonces, bueno, pues vamos haciendo pruebas y errores, pero de nuevo, donde tienes muchos datos y mucho impacto, pues ahí claramente hay una oportunidad. Sí, nosotros un poquito en la misma línea, Carlos. Yo creo que de todos los momentos de la vida de un empleado, si hay alguno donde realmente creo que hemos consolidado ese uso de inteligencia artificial es precisamente en el volumen, en el proceso de selección, en lo que puede ser, pues, Carlos ha puesto ejemplo de escaneado, de criba de currículums. En nuestro caso tenemos un sistema que nos ayuda a determinar el mercado total accesible del perfil que podemos estar buscando en un momento determinado, ¿de acuerdo? Lo cual, evidentemente, nos ayuda a determinar su grado de afinidad cultural con la Universidad Europea y también su grado de fit, no sé cómo se dice, de encaje con con una descripción de puesto de trabajo que también hemos generado con inteligencia artificial. Y eso realmente, pues, en volúmenes altos de contratación, que el nuestro no es ni en broma 20.000 personas al año, pero sí que es realmente una eficacia muy grande en el proceso de selección, una reducción de coste importantísima en el proceso de selección y una experiencia también del candidato tremendamente sólida. Área de selección, área de desarrollo del talento, yo creo que es la segunda área donde nosotros también pensamos que tenemos
algo como muy embebido dentro de la cultura, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con el desarrollo de itinerarios formativos muy personalizados, ¿de acuerdo? En función de lo que puede ser tu expectativa profesional, o sea, algo que te deje a ti conocer, oye, pues yo quiero acceder a una determinada posición dentro de la organización y saber cuál es, perdón, tener la sugerencia o las consideraciones de qué es aquello que debería de ocurrir o que tú deberías de aprender, y luego evidentemente vamos vinculando a cursos de formación para poder estar preparado para ocupar una posición determinada. O sea, un itinerario muy personalizado. Y la tercera que tenemos, que para mí me parece la bomba porque es muy analógico, es el analizar clima laboral, la típica encuesta de clima laboral que dices, joder, que antes teníamos como 700.000 informes y te tirabas un mes solo para leer los 60 slides a 200.000 managers y tal, como ahora realmente puedes obtener conclusiones, estrategias, planes de acción, tal, que es, o sea, y me resulta como no es magia porque requiere del talento para luego tener criterio de interpretación, pero es absolutamente fascinante lo que antes estaba comentando y me estoy poniendo muy aragonés, que es ese mundo donde realmente tu aumento en productividad es brutal. Pues yo quiero compartir casos de uso que mejoran la experiencia del equipo de recursos humanos. Uy, qué bien. No se acabó. La experiencia del empleado, por supuesto, enfoque en la experiencia del empleado, pero también creo que tenemos que hacer un ejercicio propio de mejorar la experiencia de los que trabajamos en recursos humanos. Entonces, con este espíritu, porque tenemos que hacer felices a otros, tenemos que ser felices también haciendo lo que hacemos, y enterrados en burocracia es difícil, porque luego queremos estar donde queremos estar, en el front, con los compañeros. Lo que hemos hecho es diseñar un hub, que llamamos una especie de hub, de agentes de inteligencia artificial que acompañan a nuestros equipos de recursos humanos a todos. Nosotros, nuestra estructura es que hay un equipo muy centralizado de recursos humanos, indudablemente, donde trabajamos estrategia, herramientas, etc. Pero luego tenemos equipos súper importantes en cada centro de trabajo, es decir, en cada uno de nuestros hoteles. Y estos equipos tienen que asistir a cientos de personas que trabajan en nuestros hoteles, incluso hasta 3.000 personas, ¿no? Entonces, con la tecnología que os comentaba antes, claro, imaginaos la frustración que pueden sentir muchos de ellos. Lo que hemos hecho, estamos justamente en esto, es el diseño de un hub como digo, de agentes, quizá aquí me diríais asistentes, por hablar con propiedad, pero bueno, vamos a llamarlo agentes de inteligencia artificial para procesos que identificamos que sí o sí los equipos de recursos humanos tienen que poner en marcha. ¿Qué procesos son estos? Pues como muy bien habéis dicho, selección, aunque ya viene las herramientas de selección vienen con IA, e incluso desarrollo. Desarrollo, este punto plus, que además todo tiene que ser personalizado ahora, porque si no parece como que no me lo han hecho para mí, lo que hacemos es, a través de un agente, le metemos la información de la persona, esa persona ha sido evaluada, importante, con diferentes pruebas ad hoc a lo que nosotros queremos levantar, y utilizamos también la job description para decir, quiere llegar hasta aquí, prepararnos el plan. Esto antes era absolutamente impensable en los hoteles, que alguien que quería crecer tuviera un plan personalizado, porque son muchos los que se desarrollan en los hoteles, tuviera un plan personalizado con autoconocimiento y de verdad un foco muy concreto hacia dónde queremos ir. Y esto ahora está a disposición de los equipos de recursos humanos que pueden implementarlo rápidamente. 1000 dudas que tienen nuestros colaboradores, como es lógico, de relaciones laborales, de prevención de riesgos laborales, etc. Pues ahora tienen agentes que el equipo de recursos humanos puede hacer una consulta rápida y no buscar artículo 43 del ALE, del tal, no sé cuánto, me suena que era... No, ahora ya hacemos consultas rápidas y podemos mejorar esa experiencia del equipo de recursos humanos. Y ya por hacer el desenlace de Caribe, efectivamente tenemos un agente, obviamente, y estamos en el proceso de automatización, que cuando el escáner, ¿verdad? Escaneamos la documentación, porque lo que no hemos conseguido todavía es el tema papel, esto es otra batalla, pero ya cuando escaneamos esa información y la persona se va a sentar en su puesto de trabajo, ¿verdad? Os podéis imaginar cómo se automatiza esa información para que se convierta en el Excel, que después es el dato que vamos a utilizar. Claro, es que ahora me adoran en Caribe, ahora están, ¿cuándo vienes otra vez, no? Pero bueno, más allá de
De esto lo que intentamos es ponerle ese foco interno a que los equipos de recursos humanos sean más ágiles y tengan esas mejores respuestas hacia los colaboradores y hacia los empleados. Luego ya aparte también están los proyectos de experiencia de empleado, de un agente que es que todos lo podemos implementar mañana en el onboarding. Cuando llegas a este momento de pero ¿dónde meto la contraseña? ¿Pero dónde apruebo la vacación? ¿Pero dónde? ¿Dónde? Y una consulta que rápidamente te vaya orientando en esos primeros días sin entorpecer demasiado a las personas que te acogen, ¿no? Yo, por si acaso no volvemos a hablar de selección, como veo a gente joven aquí, yo sí que, claro, recomendaría que, claro, cuando hagáis el currículum, tengáis en cuenta que en un momento dado puede pasar por una máquina. Entonces, temas como utilizar las palabras clave que vienen en la descripción del puesto a la que aplicáis. O sea, todas esas cosas son interesantes ahora tenerlas en cuenta porque bueno, actualmente yo creo que la decisión final, desde luego en Acciona, es siempre humana y yo eso todavía no lo veo tan cercano. Pero el hecho de que en algún momento del proceso pueda pasar por una máquina, pues es una de las cosas que yo creo que os interesa considerar. Perdón, es que... No, está luego se me olvida, ya no bien hablamos de selección y no quería dejar de decirlo. Sí. No, está muy bien el apunte y para nuestro equipo de carreras profesionales, efectivamente, sin duda, mañana mismo les vamos a poner estos deberes, ¿no? Estamos terminando ya. Yo creo que tenemos tiempo para ver si hay alguien que quiera preguntar algo. Podemos aprovechar que los tenemos aquí. Si hay alguien que... ¿Sí? Ay, qué calor, por Dios. Yo tengo una cuestión que plantear a Carlos y Patricia, que han hablado de proceso de selección. Yo estoy en plena búsqueda activa de empleo, ¿vale? Personalmente. Y observo la dificultad de la inserción a la hora de, por ejemplo, en el área de departamento de informática de una empresa. Luego también me comentan otros amigos que hay también una alta rotación en esos departamentos. Y lo que yo me pregunto como responsables de recursos humanos, vosotros, ¿cómo captáis, retenéis y la posibilidad de hasta jubilar al talento, ya que en este contexto de inteligencia artificial y talento? Porque, a ver, yo creo que yo soy un tecno-optimista, ¿vale? Me considero así. Pero también dónde están los límites de conocer tanto al candidato o en ámbito de privacidad. En fin, he tocado varias cuestiones y me gustaría... Perdona, ¿tu nombre es? Rogelio. Rogelio, ¿y te dedicas, has dicho que eres informático? Aspirante. Aspirante soy, sí. Pues, mira, yo te digo, hay una escasez en el mercado bueno, pues en general de especialidades STEM, de ingenieros en general y de ingenieros informáticos en particular, que es realmente importante. Y además es que esa escasez se va a mantener durante los próximos años y me atrevería a decir décadas. O sea, es un tema porque todo esto, lógicamente, es un tren que ya no se puede parar. Y yo, por ejemplo, pues lógicamente la especialidad que a mí más me interesa probablemente sea la de ingeniero de caminos, antes que o industrial, pero cuando yo voy a la escuela de ingenieros de caminos, ahí están todas las consultoras, todos los bancos, todas las tecnológicas, porque pues la competencia por cualquier persona que maneje matemáticas tipo informática o ingeniería es tremenda. Entonces, yo ahí te animaría a terminar los estudios que entiendo que estás terminando y luego te daría una visión muy optimista, porque con una movilidad, pues lo mismo geográfica o sin ser muy exigente en cuál sea el sector o la empresa particular, pero estando un poco abierto en esos sentidos, la verdad es que el mercado ahora mismo está muy boyante. Ya, pero en cuestión de, por ejemplo, en LinkedIn, entonces lo comentaba con Carolina también anteriormente, que
estoy lanzando currículum, vale, y demás. Creo que no hago bien el enfoque y tengo que revisar. Pero dicen realmente que sin junior no hay senior. En cierta manera, Bueno, no sé qué opinas. ahora dejo hablar a los demás, pero No. vamos, en nuestro caso, Estamos ahí nosotros tenemos un enfoque muy grande en la diversidad. Fichamos junior, senior, fichamos de todo tipo y condición, porque realmente es que no hay perfiles. Entonces, luego lo que nos pasa es que tenemos que ir a buscar esos perfiles donde los hay, y muchas veces son fuera de España. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchas empresas que tienen un enfoque de diversidad que es una necesidad de negocio. Porque claro, es que si solo te dedicas a un nicho, pues restringes mucho tu... Entonces, en ese sentido, bueno, pues tú sigue en LinkedIn revisando el perfil, revisando un poco lo que comentábamos, la posibilidad de que pues las palabras clave, las empresas a las que sigues y, bueno, ahora te dejarán, pero yo creo que con perseverancia, de verdad, que en ese área hay muchísimo trabajo y hay una grandísima diversidad, por lo menos en los ámbitos que yo conozco. Sí, yo en línea con lo que estás comentando, Carlos, identificaría dónde te estás quedando, entiendo, dentro de ese proceso. Si es que no te llaman y no superas algunas pruebas, creo que va un poco quizá tu sugerencia por aquí, tu preocupación, ¿no? Por dónde. Entonces, analizando un poco en qué punto del proceso no llegas, si el proceso seguramente lo has hecho ya, te puedo hacer sugerencias, pero probablemente ya lo has hecho. Si te estás quedando en que no te llaman, pues pregúntate entonces qué estás reflejando respecto a la oferta, o incluso a través de lo que estamos hablando de ella, insisto, seguro que lo estás haciendo, es un poco prepara tu currículum para esta oferta, ¿no? O prioriza esto para este tipo de ofertas, para estar más enfocado y que ese primer filtro sea un match más sencillo, ¿no? Por lo que comentamos. Si es otro punto del proceso, lo mismo, ¿no? Investiguemos dónde nos estamos quedando y qué podemos hacer para adaptarnos mejor y que tengamos, afloremos, ¿no? Nuestro perfil y nuestro potencial, nuestro valor respecto a otros candidatos. Así que no es sencillo, no son infalibles las herramientas, indudablemente, pero estoy de acuerdo con Carlos en que hay un mundo de oportunidades seguro casi cada semana, ¿no? Y envíanos el currículum a través de LinkedIn. Hola, muchas gracias por vuestra charla interesantísima. Yo dirijo la firma Boutique de Executive Search 28 y estabais hablando, Guillermo y Carlos, de la parte de atracción de talento. Y ahí estabais hablando concretamente del filtro de candidatos cuando son, digamos, posiciones donde pueden aplicar masivamente, ¿no? Candidatos, ¿no? Estáis utilizando los sistemas que se llaman de CV parsing, ¿no? En definitiva. Pero ¿en qué otra parte? Quiero decir, ¿en la parte de la entrevista estáis utilizando la inteligencia artificial en algún momento? Por ejemplo, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hay una inteligencia artificial que se creó hace 5 años en Estados Unidos, justo en el COVID aproximadamente, donde se mantienen entrevistas, videoentrevistas, donde se analizan los microgestos de los candidatos para identificar la personalidad de esa persona, ¿no? Yo sé que hay alguna compañía en España que lo está utilizando, pero por otro lado hay ya muchas compañías que también utilizan la inteligencia artificial en la propia entrevista para facilitar. De hecho, nosotros la utilizamos y avisando lógicamente al candidato, pero la utilizamos porque luego nos facilita muchísimo la elaboración de los informes. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a desarrollo, estáis utilizando, quiero decir, desarrollo de los profesionales, estáis utilizando la inteligencia artificial en el sentido de que sea predictivo, quiero decir, People Analytics es más o menos novedoso, pero también lleva aproximadamente 8 años. No existía la inteligencia artificial, digamos, en uso. Y entonces se utilizaban sistemas de People Analytics haciendo encuestas. Hoy en día se puede utilizar wearables, ¿no? Y entonces podéis hacer análisis predictivos. ¿Lo estáis utilizando? O sea, en atracción de talento y en la parte de desarrollo. En las entrevistas me refiero en concreto. En las entrevistas
Nosotros lo utilizamos, lo has nombrado tú, o sea, lo que tiene que ver con la generación de informes, sí, no en ejemplos como el que ponías de Harview, creo que se llama la compañía, donde, bueno, pues sí tiene ese punto de reconocimiento facial de los diferentes 25.000 puntos, que dependiendo de gestos, entonación y tal, esa parte no estamos. Yo creo que tiene, yo conocí en otra vida profesional empresas que tuvieron mucho riesgo precisamente por esa carácter vivo de los algoritmos, ¿de acuerdo? Y donde sí que no se podían hacer propietarios del resultado del proceso o del potencial sesgo, y sí que tuvieron algún problema. Con esto no estoy diciendo que algo como Harview no pueda funcionar, nosotros no lo hacemos. Me consta que es súper eficaz con sus riesgos que son evitables si realmente inviertes en talento para realmente mantenerlos propiamente entrenados. Sí que lo utilizamos en lo que tiene que ver con la generación de informes muy vinculados al job description, a la posición, antes creo que lo comentaba Patricia, muy vinculado también a lo que es el sistema de información de recursos humanos que tenemos. Bueno, nos deja luego conocer al candidato, saber qué conocimientos tienen, cuáles no tienen, aunque no les hayas... O sea, sí que realmente lo utilizamos muy en profundidad, pero no al nivel que decías en ese entrevistar, por así decírtelo. En la parte de desarrollo, perdona, Carlos, en la parte de desarrollo, pues antes lo he comentado, yo creo que hay sí más en lo que son itinerarios formativos muy personalizados, pero no en la parte predictiva. Nosotros no tenemos, está mal que lo diga, pero bueno, no tenemos calidad del dato suficiente como para realmente confiar en el carácter predictivo que ahora mismo nos podría dar la inteligencia. O sea, yo tengo, vamos, es que... No. Claro. Había tienes el organigrama habitual, ¿no? Que es un organigrama de forma de pirámide, pero tienes otro tipo de organigramas que es por donde fluye la información. Claro. Y ahí puedes ver a alguien que está saturado o alguien que está aislado, y puedes hacer análisis predictivos de esas personas que van a ir, esta persona está muy quemada o esta persona es muy importante y no lo estamos teniendo en cuenta, ¿no? Sí. Quiero decir, en el organigrama habitual, ¿no? Sí. Todo esto la inteligencia artificial lo facilita mucho. Simplemente siguiendo los emails de dónde van de un sitio a otro, eso lo puedes ver, o en el propio teléfono, ¿no? Sí, si están conectados. Que depende para lo que lo vayas a usar, efectivamente. Antes, Carlos, una cosa que a mí me parece que es crítica, y es tratar de partir de un problema de negocio para ver qué solución le das. O sea, entonces, pues por ejemplo, el ejemplo que pones de network analysis, creo que pues es sí, pero ¿para qué lo quieres? O sea, que... People Analytics, una de las cosas que te permite es predecir los siguientes movimientos de las personas. Es decir, esto es como las compañías de seguros hacen análisis predictivos de, oye, estas personas que están casadas, tienen 2 hijos, van a eliminar la póliza. Y entonces lo que tenemos que hacer es acciones que eviten que esto ocurra. Pero lo mismo con los profesionales. Sin duda. Es el Netflix de talento. Sin duda. Eso y en selección es que esto es un mundo, y no por... Hay muchos... La aplicación de inteligencia artificial es que se puede coger desde muchos puntos de vista. Por coger uno que a mí me gusta especialmente. Actualmente tenemos un piloto que a mí me gusta, que es la inteligencia artificial te llama, entonces te hace una entrevista, entonces tú tienes un resumen al final en el que has definido 6 o 8 preguntas y tienes el vídeo de la respuesta que ha dado la persona. Con lo cual, como reclutador, tú tienes una pantalla en la que dices, a ver, 1, 2, 3, clicas 8 veces, más un resumen de sí, no, tiene movilidad internacional, tal, y ahí ya no estás entrando en un tema de si ha movido el labio y entonces la inteligencia artificial dice que sí o no. Estás haciendo el mismo trabajo de una forma muy eficiente y evitando en gran medida cualquiera de los riesgos que vienen asociados a otro tipo de aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, bueno, ahí se puede empezar paso a paso o te puedes ir algo más arriesgado. Pero esa primera aplicación, pues yo la veo pues un buen paso y de bajo riesgo, ¿no? Entonces, estamos en pilotos, todavía no lo hemos escalado, pero hay aplicaciones que tienen mejor pinta que otras.
Muy bien, pues ya concluimos el evento. Antonio, Patricia, Guillermo y Carlos. Tiene una pregunta, es el jefe, ¿no? Gracias. Que es referida a la seguridad y la IA cuando entra en las empresas. Igual que el ejemplo de Tata, que decía antes José María, hay otras empresas como Deloitte que también tienen prohibido uso de cualquier tipo de LLM. Entre otras cosas porque sabéis que hay LLMs como los chinos que tienen capacidad de absorberte toda la información que tengas en la pantalla abierta, sea lo que sea la pestaña que tengas abierta, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Qué se puede hacer y qué no? O sea, ¿deberíamos tener puertas abiertas y cualquiera tenga acceso a lo que sea? ¿O dónde lo cortas? ¿Debería ser un LLM sí y otro no? No sé, yo no sé la respuesta, ¿eh? Por eso, como experto, os la lanzo a ver qué habéis pensado. Bueno, yo diferenciaría primero si utilizamos información de la compañía en nuestra IA privada, que esto es lo que está ocurriendo. A mí la compañía no me da ChatGPT, pues ya me monto yo, ya me hago mi cuenta, la premium, me monto mis agentes, ¿verdad? Y empiezo a meterle. Los resultados del clima laboral, el RPO del mes, ¿verdad? Claro, entonces esto para mí es lo crítico que está ocurriendo en algunas compañías, que hay que hacer muchísimo hincapié, muchísimo coco wash, que esto no se puede hacer. Entonces, ante prohibir, como decíamos antes, poner puertas al campo, ¿qué tienes que hacer? Generar ese entorno seguro en el que dices, no, tú tienes tu cuenta y ahora si la utilizas, genera casos de uso, pone en valor todo esto, porque después lo podemos escalar, lo podemos automatizar, podemos llevarlo a otros sitios, ¿no? Pero sobre todo la seguridad, lo primero es esto para mí, y luego ya otra conversación es, desde el punto de vista de ciber, de seguridad y temas legales, etcétera, etcétera, ¿quién tiene que entrar a qué? Pero esto con IA y sin IA también, ¿no? ¿Quién tiene que entrar a ver qué? Estoy de acuerdo con Patricia, o sea, protocolos de seguridad informática son esenciales, y podríamos debatir muchísimo, es decir, oye, más allá de saber qué es lo que no puedes hacer, cómo garantizarte, que me gusta lo que dices, Patricia, en el sentido de, oye, realmente ponerle puertas al campo, que es obvio que son puertas al campo, pues es realmente lo que tratamos de hacer o evitar, con muchísima formación, con muchísima sensibilización, dando a conocer internamente casos de uso. Realmente es algo, vamos a mi modo de ver, o sea, mucha claridad en el riesgo y en lo que es una conducta no ética o no, es que no quiero llamar no permitida, es que no. Bueno, sí, es que es seguridad de la compañía, es que es no permitida esa conducta, pero hay que desviarla hacia la que... Yo tengo reuniones mensuales con Ciber para ver, porque podemos monitorizar perfectamente el consumo que hay en cada una de las inteligencias artificiales. Cuánto está subiendo a ChatGPT y claro, y Ciber por mí es Patricia. Digo, bueno, pero no sabemos exactamente si están haciendo algo, otra cosa, información, porque al final desde la cuenta personal hay cosas que no son confidenciales y que puedes utilizar. Entonces, ¿dónde está ese baremo? Pues veo cómo, por suerte también, bueno, por suerte no, no suerte, hombre, que estamos haciéndolo muy bien, muchas campañas de sensibilización en el que esas cifras ya se van yendo hacia las herramientas que nosotros queremos que se vayan yendo, con microformaciones, con alertas, con mensajes, etcétera, etcétera, y van decayendo las que no queremos que sean utilizadas, antes de ponernos a prohibir, que es lo que menos nos gustaría, la verdad, en nuestro caso personal. Muy bien, ¿Sí? Entonces concluimos ya, como decía antes, Antonio, Patricia, Guillermo y Carlos, muchas gracias por venir y por esta charla tan interesante, y bueno, le damos un aplauso y concluimos.